para cuando menos 4.851 personas que adquirieron al menos una obra del afamado artista conceptual británico Damien Hirst. En su último proyecto de Currency, la moneda, puso a la venta 10.000 obras que durante un año existieron físicamente y virtualmente. Los compradores recibían en el momento de la adquisición un token o vale digital, NFT le llaman los expertos por sus siglas en inglés. Después de un año tenían la opción de conservar los tokens o quedarse físicamente con las obras de arte. Aquellos que no cambiaron su NFT, aproximadamente la mitad, pudieron conectarse el 11 de octubre de este año, hace un mes, se pudieron conectar a la transmisión en vivo en la que efectivamente se quemaron las obras originales que habían adquirido. Un aspecto que vuelve tan atractivos estos formatos digitales está en que permiten convertir el arte en un ejemplar único a prueba de falsificaciones. De hecho, hay una irrupción de los NFTs, no fungible tokens, en el mercado del arte, y es una manifestación de una tendencia más amplia que incluye la revolución de las tecnologías de la información, como la denominada realidad virtual, la realidad aumentada y todas las experiencias ligadas a la esfera digital, los programas informáticos, la inteligencia artificial, etc. Entonces la pregunta es, Hegel, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Qué tiene que decir sobre la propiedad intelectual, sobre la protección de algo intangible? Y eso es lo que pretendo hacer en esta exposición. Así que bueno, he dividido una primera parte para justificar el papel que tiene la propiedad intelectual en el sistema hegeliano, y después voy a decir cosas muy breves sobre la importancia de la objetivación, la originalidad y los límites a la propiedad intelectual según la obra Principios de Filosofía del Derecho. Empiezo. Entonces, la propiedad intelectual en Hegel. Durante el siglo XIX, los distintos estados germánicos fueron promulgando un conjunto de leyes y disposiciones que reconocían el derecho de los autores sobre sus producciones intelectuales. Antes de los estados alemanes, le habían precedido distintas cláusulas de protección, tanto en Norteamérica en 1878 y específicamente en Inglaterra. Hay un momento emblemático en la historia de los derechos de propiedad intelectual en 1790, lo que se llama el Estatuto de Ana. Hasta el siglo XVII, los editores creían que cuando habían comprado la obra de un autor tenían un derecho perpetuo sobre la obra. O sea, afirmaban que tenían un derecho irrestricto y absoluto para controlar las impresiones de las obras. Con la sentencia Donaldson de 1774, se desconoce la extensión perpetua de un derecho sobre las creaciones intelectuales y se determina que toda obra es posesión de su autor por un plazo de tiempo fijado por la ley hasta convertirse en objeto de dominio público. Hegel fue consciente de estos cambios y los convirtió en objeto de su reflexión filosófica. Uno de los más grandes fue el reconocimiento de la propiedad como un derecho subjetivo del individuo frente al poder público. Ustedes recordarán esta famosa expresión que está en 1821, digamos, en Principios de Filosofía de Derecho, que dice: la libertad de la propiedad se podría decir que es reconocida como un principio solo desde ayer y en pocas partes. Así que es sobreconocido que para Hegel la filosofía del derecho consiste precisamente en eso, en elaborar la investigación de lo presente y de lo real, que no se conforma con la representación y la apariencia, sino que logra comprender el concepto en medio de las diferentes configuraciones históricas, Y esto mismo va a ser en relación al zeitgeist o a estas condiciones de la propiedad intelectual. A diferencia de las teorías que se fundaban en la existencia de un conjunto de principios abstractos, absolutos y irrenunciables que posee cada individuo como su titular exclusivo, Hegel elaboró una filosofía práctica fundamentada en el carácter lógico del pensamiento que representa el despliegue de la libertad como realidad efectiva en la familia, la sociedad civil y el Estado. Ya sabemos todos. Ahora bien, existe un acuerdo en la mayoría de los intérpretes de Hegel de que su reflexión sobre la propiedad está fundamentalmente contenida en la primera parte de su filosofía del derecho, la que corresponde
con el derecho abstracto en su afirmación de la libertad formal del individuo y de su personalidad jurídica. Sin embargo, lo que yo sostengo en este primer segmento de la charla es que es razonable formular una hipótesis según la cual el asunto de la propiedad se puede desplazar de la periferia del sistema hegeliano, la que corresponde al espíritu objetivo, para convertirse en un aspecto central en su filosofía, especialmente en vínculo con la noción de trabajo, de la que justo en la conferencia hace un momento se habló. Recordarán ustedes que Hegel concluye la exposición de su sistema filosófico en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas con la transcripción de un fragmento de la Metafísica de Aristóteles. Ustedes se acuerdan que cierra Hegel un poco crípticamente, ¿no?, con un texto del libro Lambda de la Metafísica de Aristóteles, aquel en el que se reflexiona sobre el motor inmóvil. Al menos así lo hizo a partir de la segunda edición de la Enciclopedia de 1827. A pesar de que Hegel era un filólogo competente y riguroso, decidió dejar el texto en griego sin comentario ni traducción. Este gesto a mí me parece enigmático y me parece que es fundamental, es una especie de llave en un sentido para comprender el sistema. Como ustedes se han percatado, el texto tiene una enorme riqueza especulativa que se sostiene en las nociones de nous, intelección y pensamiento, y de energeia, actividad. La intelección se tiene a sí mismo por objeto mediante captación de lo inteligible. Se hace de sí misma tocando e inteligiendo, estoy en el texto de Aristóteles. Y la intelección actúa, energeia, y así es vida. Así la actividad, la energeia de la intelección es vida. Probablemente la línea más categórica es aquella en la que se declara ekeinos de G, trabajé con el doctor David Moreno el texto en griego, para que me corrijas. Energeia de G, energeia, es decir, que la actividad es Dios. El texto destaca dos conceptos fundamentales en todo el sistema hegeliano: el de energeia, que Hegel traduce habitualmente como actividad, Tätigkeit, producción, generación, acto y trabajo, Arbeit. Etimológicamente, el término energeia proviene del vocablo energos, que significa literalmente trabajo, ocupación, actividad. Expresa la condición de algo que está en el trabajo, que está trabajando, que está sucediendo actualmente, una realidad actuante que tiene plenitud o es completamente real. Así, el sentido que alcanza en Aristóteles el término energeia no se corresponde completamente con nuestras palabras actividad y actualidad. Por lo tanto, al utilizar energeia, Hegel enfatiza diferentes formas de producción que tienen por objeto el agarrar, el ergreifen, el tomar posesión de un contenido determinado. Ustedes conocen, ¿no?, en otras partes que Hegel describe este proceso como el trabajo del concepto, ¿no?, el Arbeit des Begriffs, el trabajo de lo negativo, el trabajo del espíritu. Así, en la filosofía de Hegel, el espíritu trabaja para apropiarse de sí. Y el concepto, el Begriff, es aquello de lo que se ha apropiado el sujeto como libertad. Por eso la propiedad intelectual por excelencia, solo, dice Hegel en la fenomenología, solo el trabajo del concepto puede producir la universalidad del saber o el conocimiento completo, la verdad que ha alcanzado su forma original y que puede ser patrimonio, Vermögen, de la razón autoconsciente. Esta interpretación hegeliana del concepto energeia como proceso inclusivo, como autoactividad, fue atacada, como ustedes saben, muy pronto. De hecho, uno de sus más ácidos oponentes fue en su juventud, el amigo de su juventud, Schelling, cuando apuntaba con sarcasmo que el absoluto de Hegel tristemente no conocía sábado, ¿no? Decía el Dios de Hegel que es una actividad externa, perdón, es una actividad eterna e incesante y no una simple causa final como la de Aristóteles.
Hasta aquí, entonces, lo que he querido mostrar es que el tema del, digamos, el trabajo y de la propiedad son aspectos fundamentales, digamos, que están en el corazón del sistema hegeliano. Ahora diré muy brevemente, porque nos quedan una palabra muy breve sobre lo que implica la producción espiritual y cómo la concibe Hegel en la filosofía del derecho, y luego cómo concibe el concepto de originalidad y un poco los límites de la propiedad. Es muy breve. Las producciones espirituales. El producto del trabajo intelectual son las ideas, algo que no se puede proteger, porque su naturaleza misma las empuja precisamente en sentido contrario a convertirse en patrimonio de todos los que pueden aprenderlas. Las ideas más especulativas, los procedimientos y los métodos de operación o los conceptos matemáticos no tienen dueño. Sin embargo, afirma Hegel, nada nos impide considerar a las ideas en objeto de contrato y equipararlos en la compra y venta como si fueran cosas. Eso dice Hegel en la filosofía del derecho, ¿no? O sea, a pesar de que las ideas nadie las puede coger, las usamos, hacemos contratos sobre ellas. La interpretación es perfectamente legítima. La interrogante es perfectamente legítima. ¿El artista, les pregunto, o el sabio son dueños de su arte? Sabemos que las aptitudes, los conocimientos y las facultades no son exactamente lo mismo que las cosas. Sin embargo, actuamos como si así lo fueran. Ya se me fue rápido. No importa. Ya lo tengo aquí. Sí. Terminar. Perdóneme. Aquí estamos. Ok. Ok. Está, perdón. Sin embargo, actuamos como si así lo fueran. ¿En qué sentido una idea se puede volver la sustancia de un contrato? El sistema jurídico internacional hoy, de reconocimiento y protección de la propiedad intelectual, coincide en lo esencial con este criterio que Hegel concibió. Las ideas son libres y nadie puede declararse propietario exclusivo de las mismas. Lo único que puede protegerse es la expresión de una idea en una obra que puede reconocerse de manera objetiva por la sociedad. Incluye de manera no exclusiva las obras literarias, los poemas, las novelas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hegel lo comprendió de este modo y así lo dice en la filosofía del derecho. Lo propio de la producción espiritual puede, por medio de la exteriorización, convertirse inmediatamente en la exterioridad de una cosa, que es entonces susceptible de ser producida también por otros. Cierro la cita. Adquirir una obra le permite al nuevo propietario, dice Hegel, adueñarse de los pensamientos expuestos o de las invenciones técnicas de un autor. Simultáneamente, en el ejemplar individual, tiene la persona la posibilidad, ¿no?, de exteriorizar estas ideas y por tanto de reproducirlas. Entonces Hegel se pregunta, ¿y eso es legítimo? ¿Eso corresponde con el concepto de libertad? Y él va a decir que no, ¿no? Hasta aquí este primer pedacito. Voy a la penúltima sección, sobre la originalidad. La originalidad es un rasgo de todo acto de creación. Los autores, después de meditar y reflexionar sobre la idea, se esfuerzan en materializarla en medio de formas sensibles. La calidad de una obra depende de un espíritu cultivado y su libertad. Esa misma riqueza excluye en sí misma que la obra sea copia de alguien más. Para Hegel, la obra de arte es una forma única e irrepetible de plasmar materialmente los pensamientos, los sentimientos, las emociones, etc., porque está ligada en su más alto grado a la individualidad de aquel que la produce. Una síntesis que supera la pura unilateralidad de la preferencia subjetiva. Una pintura de Paul Klee, una sinfonía de Shostakovich, un texto de Cervantes, se pueden distinguir perfectamente de otras realizaciones porque destacan la excelencia de su genio y personalidad. La obra queda entonces, según Hegel, atada a su productor. Al producirla, el autor imprime un sello único que no puede ser verdaderamente imitado. Dice en la filosofía del derecho, no puede ser imitado. Incluso la imitación, dice Hegel, es en lo esencial el producto de las habilidades técnicas del imitador. Cito el texto de filosofía del derecho.
Así, las obras pueden ser más o menos originales. El arte más original tiene algo mecánico, dice Hegel. Incluso el arte más original tiene algo mecánico, una acción de tipo automático, una dimensión de repetición que carece de reflexión. Por otra parte, en las producciones aparentemente más repetitivas, por ejemplo en la artesanía, puede darse la varianza, la innovación e inclusive algún tipo de originalidad. Hegel lo expresaba de este modo, cito: entre los extremos de la obra de arte y la producción mecánica hay, por otra parte, términos intermedios que tienen más o menos de una o la otra. Cierro con la cita. Voy a la última parte. La protección de los autores y sus limitaciones, que me parece interesante cómo Hegel capta que la mejor manera de entender la propiedad intelectual es a partir de la contradicción y de la dialéctica, ¿no? Hay una especie de tirón entre, por un lado, el derecho, la necesidad de proteger la propiedad del autor, y por otro lado, la importancia que tiene salvaguardar el beneficio para la sociedad de las riquezas intelectuales, ¿no? Bueno, voy a esta parte final. Hegel fundamenta la propiedad en la existencia de la persona, como recordarán, en la existencia de la persona, que tiene que darse a sí misma para su libertad una esfera exterior. Su racionalidad, pues es el fundamento para Hegel, está en que permite superar al individuo la mera subjetividad de la personalidad y reconocerse como una voluntad libre realmente efectiva. La cosa, dice Hegel, recordarán, es lo distinto de la persona, lo verdaderamente exterior en relación con el espíritu como libertad. La persona coloca su voluntad en las cosas, las determina conforme a su propio fin y las hace suyas. En esto consiste para Hegel el derecho de apropiación. A partir de esta relación de la voluntad con la cosa, se vuelven más precisas las determinaciones de la propiedad, que son la toma de posesión, el uso y la enajenación. En el caso de las producciones espirituales, Hegel afirma que la persona que adquiere una obra es el propietario libre y total de la misma en su individualidad. Es la distinción de Hegel, ¿recordarán? Es el dueño del ejemplar individual, de la que puede hacer uso pleno. Hegel dice, no soy dueño de un pedacito, no, soy dueño plenamente del objeto individual. Pero el escritor o el inventor, según Hegel, sigue siendo el dueño del patrimonio. Ya que Usona construye este concepto y lo insiste, es el dueño del patrimonio. Solo él es el único y legítimo propietario del patrimonio, es decir, del modo universal de reproducción de tales productos y cosas, pues este no es enajenado, sino conservado como exteriorización propia. Es decir, yo otorgo el volumen, pero no otorgo ese patrimonio, esa riqueza que está contenida en el objeto. Al adquirir, por lo tanto, la obra de un autor, no se otorga un poder sobre los derechos patrimoniales de la misma. No se me faculta para reproducirla sin su consentimiento. En eso descansa la racionalidad de la propiedad intelectual, según Hegel. Además, estoy a punto de terminar, además su protección permite el progreso de las ciencias. Hegel ve conveniente porque eso permite, ¿se acuerdan? El progreso de las ciencias y las artes. Así dice Hegel, como la seguridad contra el despojo impulsa el comercio y la industria, la protección efectiva de los autores hace prosperar el conocimiento y las artes en una sociedad. Por lo tanto, dice Hegel, las leyes que protegen al autor, por ejemplo, de las reimpresiones clandestinas o aquellas que sancionan el plagio, cumplen para Hegel con la finalidad de asegurar jurídicamente la propiedad de sus creadores. Se trata de disposiciones legítimas, racionales, que, sin embargo, para Hegel, tienen un alcance limitado, ¿no? Recordarán, insistir, se ve muy bien, pero en la práctica hay muchos elementos que impiden que esto se lleve a cabo. La primera limitación de este tipo de leyes está en la facilidad con que se pueden realizar pequeñas modificaciones, dice Hegel. Cualquier persona hace un cambio a una teoría general y pues ya no es la misma. Por otro lado, dice Hegel que también hay una causa que hace muy difícil el cumplimiento de estas leyes, porque hay una especie de imposibilidad de repetir completamente las palabras del autor, ¿no? Independientemente del objetivo, yo mismo, ¿no? Ahora al repetir a Hegel, pues ya me estoy poco apropiando, ¿no? De lo que él hizo. Entonces dice, de alguna manera la repetición hace que yo imprima algo de mí en el objeto que estoy reproduciendo. Y finalmente, dice Hegel, el gran problema está en que los productos espirituales tienen de por sí
la característica fundamental de estar destinados para ser repetidos, para ser repensados y reinterpretados. En su sentido más radical, están hechos para ser poseídos y acrecentar el patrimonio espiritual de la persona que los aprende. De esta condición, para Hegel, se derivan las dificultades para discernir en qué medida el individuo que repite y aprende una idea transforma el tesoro científico existente. La cuestión, entonces, para cerrar, pues estoy en la conclusión, se puede formular de manera más elemental con esta pregunta: ¿en qué medida una idea que en un principio es propiedad ajena se convierte, por medio del aprendizaje y la interpretación, en patrimonio espiritual de un nuevo individuo que ahora la puede exteriorizar a su vez en otra cosa enajenable? Según Hegel, esta cuestión no puede resolverse con precisión y establecerse jurídicamente. Se trata, según Hegel, de más bien de una cuestión de honor, ¿no? ¿Por qué se puede hacer tan poco frente al plagio?, se pregunta Hegel. ¿Qué puede hacer la eficacia del honor contra el plagio? Y Hegel reconoce con sorpresa, fíjense, estamos en 1821, ¿no? Reconoce con sorpresa que la expresión plagio o robo intelectual no se escucha, dice Hegel, en el entorno, y atribuye esta indiferencia a una de estas alternativas. La primera es que el honor de manera efectiva ha logrado erradicar el plagio, irónicamente, dice. Obviamente dice que ya no nos interesa el plagio porque ya lo resolvimos. Segundo, la segunda es que el plagio ha dejado de estar en contra del honor, dice Hegel. Puede ser que el plagio ya no sea deshonesto. Y con ello también que ha desaparecido el sentimiento que le correspondía. Finalmente, dice, la eficacia del honor puede ser escasa si las personas consideran a las ocurrencias o a las alteraciones, las consideran en alta estima. En ese sentido, la originalidad anularía completamente la idea misma de plagio. Dos párrafos de conclusión. Primero, conclusión. Hegel logra explicar dialécticamente la protección a la propiedad intelectual. Por una parte, justifica racionalmente, y considera que es legítimo, perseguir la protección del patrimonio de los autores e inventores. Pero, por otra parte, se procura salvaguardar el derecho de la sociedad a beneficiarse de la libre circulación de los conocimientos e invenciones. Entonces Hegel, cuando piensa la propiedad intelectual, la piensa dialécticamente, ¿no? Sí hay que proteger al autor, pero también garantizar que la sociedad se beneficie de un invento. Y segundo, lo que me parece más importante, que valdría la pena, digamos, profundizar en la investigación, es un primer momento de una investigación que estoy trabajando, es que en algunas culturas y estados la protección de la propiedad intelectual es materialmente inexistente. Para Hegel, este fenómeno presumiblemente estaría ligado al escaso desarrollo de la subjetividad individual y de las estructuras estatales. Sin embargo, probablemente se trate de una diferencia cultural más profunda. En otras sociedades, el copyright parece que no importa, porque la noción de creación es inexistente. O sea, es decir, no conciben el concepto de creación. Es realmente inexistente. Y por ende, no tiene importancia el reconocimiento de un autor. Se trataría de culturas indiferentes a la idea misma de originalidad. Así como no importa el sujeto, no hay creador y no hay original. En cambio, en Occidente, la afirmación de la subjetividad está ligada a la noción de creación y probablemente esa sea la piedra angular de ese culto por los autores y los originales. Muchas gracias. Bien, Rafael, muchas gracias. Yo le propongo esto como Enzo